Hola amigos, hoy les traigo el segundo capítulo de estos tutoriales donde vamos aprendiendo acerca de ArcGIS Pro para principiantes. Así que quédate hasta el final para que vayas adquiriendo todos los conocimientos que necesitas para iniciar tus trabajos. Hola a todos, es un placer saludarles. Estamos nuevamente dándole seguimiento a lo que son este curso para principiantes, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo agregar primero nuestro folder, ¿verdad? Nuestro folder de conexión y cómo agregar datos a nuestro mapa. Entonces, vamos a venirnos acá, damos clic derecho y le damos a agregar un folder. Acá vamos a agarrar la ruta, ¿verdad? Vamos a buscar una ruta. Buscar una ruta aquí para agregarla. Y le damos OK. Ya dentro de esta carpeta tengo muchas otras más. Si nosotros deseamos entrar en otra carpeta y hacerlo un poco más rápido, igual podemos agregarlo, ¿verdad? Digamos que dentro de esta tengo otras más, entonces lo vamos a agregar acá y vamos a darle aquí a esta, le damos OK. Entonces acá ya nos hace un poco más directo, ¿verdad? El acceso hacia la información con la que quiero trabajar. Entonces vamos ahora a agregar datos aquí a mi espacio de trabajo. Entonces acá tengo lo que son unos shapes, ¿verdad? Tengo los shapefile, caminos, que son unas líneas, ¿verdad? Los de unas curvas, y tengo shapefile de tipo polígono. Entonces vamos a agregar lo que son los caminos. Como pueden ver, eso está acá, unos caminos que vienen por acá. Y vamos a agregar también un polígono. Agregar este polígono. Como pueden ver, tengo 1, 2, 3, 6 polígonos, ¿verdad? Ahora recuerden, hay otra manera también de poder agregar los datos. Puede ser desde acá. Le damos a agregar datos. Y aquí pues vamos a entrar aquí a los datos que queremos agregar. Tengo este otro polígono. Entonces, como les digo, hay dos maneras, ¿verdad? Las dos son sencillas. Pueden utilizar la que les sea mucho más fácil, la que sientan ustedes mucho más fácil. Vamos a apagarlos. Y vamos a ver cómo agregar unos puntos, ¿verdad? O unas coordenadas. Para ello vamos acá y vamos a abrir este archivo. Acá pues quiero recalcarle para los que sé que estamos empezando, es de que la configuración que se tiene que hacer, ¿verdad? Para que no les dé ningún tipo de error el ArcGIS, es de que aquí el encabezado, como pueden ver, lo tengo como tipo texto, ¿verdad?
cada tipo número, igualmente acá en las coordenadas y en la elevación, y pues en lo que es la descripción como tipo texto. Esto es muy importante y por eso se los recalco, para que cuando hagan este tipo de trabajo se aseguren de hacer estas configuraciones y no les presente ningún error. Ahora lo cerramos, vamos a decir que no. Ahora, para que el archivo igualmente no les cause problema, ustedes tienen que cerrarlo, no tienen que estar abierto. Vamos a abrir la otra carpeta. Tengo acá mi archivo de punto. Miren que si yo quiero hacer esto, no lo permite. Tenemos que abrir acá la pestañita para poder dejar caer donde se encuentra almacenado los puntos. Entonces vamos acá, lo agregamos y como pueden ver, pues no se nos ha adherido a ningún punto, pero sí podemos ver los datos que tiene la tabla, ¿verdad? Clic derecho, vamos a abrir tabla. Esperamos que cargue. Este es un archivo que tiene buena cantidad de puntos y como pueden ver, pues están completos los datos. Ahora, para poder ver los puntos, acá tenemos que irnos desde aquí. Sí, fíjense que hay una diferencia, porque con los puntos sí tenemos que hacerlo desde acá. Y lo vamos a adherir XY Point Data. Esperar que abra la pestaña de geoprocesamiento, donde sí tenemos que introducir pues ya los datos. Acá pues simplemente vamos a darle acá en la pestañita y vamos a seleccionar igualmente. Si no lo tienen adherido acá, ¿verdad?, y lo quieren hacer directo, también tienen la opción del browse o el buscador, ¿verdad?, desde esta carpeta, donde fácilmente pueden acceder al folder de conexión y a su carpeta y abrirlo. Entonces, como pueden ver, aquí ya ha reconocido cuál es mi campo de coordenadas X, mi campo de coordenadas Y. Acá simplemente vamos a elegir nuestra altura, y algo muy importante, ¿verdad?, que les comenté igualmente en el primer video, es lo de la zona, ¿verdad? Es su sistema de coordenadas. Esto es muy importante que lo conozcan para que no les dé ningún tipo de problema también. Entonces vamos a adherir la zona que yo tengo. Gracias. Si ustedes se fijan, acá me aparece esta, la cual no es la que utilizamos ni donde se encuentran los datos. Entonces vamos, son geográficas. Estoy entonces en las coordenadas proyectadas. Vamos hasta acá, UTM. Mi zona es la norte. Acá la 16 norte. Entonces, una vez que nosotros seleccionamos, inmediatamente se nos agrega acá. Le damos OK. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a darle a correr. Y ya está procesando nuestros puntos. Y como pueden ver, pues ya se han descargado acá. Este es un levantamiento de todo el área, ¿verdad? Aquí podemos cambiar el estilo. Vamos a agarrar, sí, vamos a agarrar este de aquí. Estamos ya en la pestaña de simbología. Vamos a irnos aquí a las propiedades y podemos bajarle el tamaño.
darle un poquito más, acá 5. Podemos incluso cambiarle el color. Vamos a darle este color y le vamos a dar a aplicar. Entonces acá ya podemos ver todos nuestros puntos, ¿verdad? Y de esta manera así sencilla, pues como nosotros podemos ir agregando nuestros datos a nuestro espacio de trabajo. Así que espero que el video les sea de utilidad y esténse pendientes al próximo video que estaré subiendo. Recuerden dejarme sus comentarios y sus dudas también.